Buenas tardes y permítame darle a todos la bienvenida a la Universidad Pontificia de Comillas en esta reflexión que estamos haciendo sobre la construcción de la ciudad, de la reconstrucción de la ciudad. Llevamos 40 años casi ya de municipalismo en España y tras la gran burbuja inmobiliaria que ha tenido su epicentro en los ayuntamientos, realmente estamos ante una reconstrucción de la municipalidad, ante la necesidad de una soberanía de las proximidades, una soberanía de los alcaldes. Decía Barber que si hubiera un presidente del mundo, un rey del mundo, debería ser un alcalde, ¿no? Porque los alcaldes tienen la mirada de qué está ocurriendo en lo pequeño, qué está ocurriendo en las ciudades. Las ciudades son capaces de atar las redes más locales, de atar los intereses más inmediatos de la gente, con grandes procesos capaces de generar nuevas dinámicas, nuevos paradigmas. Tenemos con nosotros a Javier Ruiz Barbarín, que es navarro y que se ha formado en arquitectura. Comenzó su perfil, como ustedes saben, vinculado a una ONG y después desarrolló toda una carrera de arquitectura en su propio estudio familiar y ahora estudio personal. Yo subrayaría tres cosas, ¿no? Una primera, la integración. Cuando uno lee su currículum se da cuenta que verdaderamente el interés social, el interés por construir ciudad y a la vez también el interés por construir cultura a través de su vocación artística, forman parte de su perfil, forma parte de lo que él está entregando al mundo en este momento, ¿no? Esa sensibilidad capaz de ver que las cosas no solo son cuestión de dinero o cuestión de cubículos, sino que necesitamos otra cultura, necesitamos otros hábitos, otra mentalidad. Y en lo poco que hablaba con él se nota su fortísima espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad general, ¿no? Global, en la que necesitamos conectar los corazones, hablar el lenguaje del corazón, que es el lenguaje real de la gente y que es el que es capaz de hacer hablar a la arquitectura, ¿no? De hacer hablar a la arquitectura y que exprese lo que realmente tiene que decirnos. Nos viene a hablar de un tema apasionante, ¿no? Los retos arquitectónicos ante un mundo irreversiblemente urbanizado, que progresivamente está cada vez más urbanizado, y sin duda yo creo que va a manejar todas estas claves. Ustedes le conocen bien, algunos de ustedes, y ciertamente creo que nos va a dar aquellas pistas que necesitamos. Cómo somos capaces de reconstruir la ciudad más allá de las carreteras, más allá de los hormigones, realmente regenerando los corazones, regenerando el espíritu, el alma de la ciudad. Es el gran reto que tiene nuestra Europa, ¿no? Una Europa sin alma, que tiene muchísimas sedes y muchísimo cristal y acero, pero le falta su alma, y sin duda que yo creo que nos va a dar una tarde llena de alma. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Me vais a perdonar que acabo de salir de un catarro y quizás la voz no la tenga muy a tono. Pero bueno, yo estoy encantado de estar en la Universidad de Comillas, dentro de este ciclo. Y cuando hablé con Daniel Izuzquiza, que lamentablemente no ha podido asistir, mi preocupación era, bueno, ¿qué puedo aportar yo, no siendo ni teólogo, ni filósofo, ni sociólogo al tema de la ciudad? Pero precisamente lo importante de este ciclo es la aportación que otros técnicos podamos hacer desde otros campos, ¿no? En este caso, en el mío, ¿se oye bien? Sí, acércate, porque está grabando. Desde la arquitectura y desde el urbanismo. Sobre todo con la experiencia de ya de 25 años en la profesión, ¿no? Y a este complejo tema de la ciudad, mi aproximación va a ser sobre todo desde el punto de vista experimental, ¿no? Cómo percibimos la ciudad en nuestro día a día, en la que trabajamos, caminamos, nos desplazamos, o cómo cuando vamos de turistas a cualquier ciudad del mundo, hoy que vivimos en la aldea global, cómo experimentamos esa ciudad, ¿no? Porque yo creo que la arquitectura se debe experimentar. Yo creo que estamos muy desconectados, lo mismo que veníamos hablando con Fernando del arte contemporáneo. Hay que aprender a experimentar la ciudad y es lo mismo que cuando tomas una copa de vino, ¿no? Por un lado está el discurso de ese vino, de esa calidad, pero por otro es las sensaciones que tienes tú, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando llegué a Berlín, en el año, me acuerdo que era el 2010, a las 2 horas quería empadronarme en Berlín. Yo dije, pero qué ciudad más maravillosa, ¿qué hay que hacer para trabajar aquí y quedarse? Y justo ese mismo año estaba trabajando en Puerto Príncipe con motivo del terremoto que sabéis que asoló la ciudad, y precisamente estuve trabajando con una ONG en la reconstrucción de barrios, y a las 2 horas de llegar a Puerto Príncipe yo me quería ir,
porque era una ciudad invivible, no podías salir del coche, no podías andar, encima al blanco le veían como algo totalmente ajeno y se respiraba la conflictividad, ¿no? Pues yo creo que dentro de este complejo tema de la ciudad, pues mi aproximación va a ser sobre todo desde el punto de vista, pues cómo experimentamos la ciudad, ¿no? Y para encuadrar el tema, sobre todo, dos aspectos que hay que tener en cuenta hoy en día respecto al tema de la ciudad. Por un lado, la superpoblación. Vivimos en un mundo superpoblado. Actualmente la población es de 7.500 millones de habitantes, pero lo importante es que en el siglo XXI va a crecer mucho más de lo que se esperaba. No los 9.000 millones que se esperaban, sino 11.000 millones. Es decir, la población no se va a estabilizar en todo el siglo XXI. Y como sabéis, la concentración de la población se va a establecer sobre todo en África y en Asia, mientras que en Europa va paulatinamente decreciendo, ¿no? Y el otro aspecto importante es el de las migraciones. Como sabéis, las migraciones es un tema complejo que responde a multitud de causas bélicas, socioculturales y últimamente los desastres naturales. Venía oyendo la radio que ahora mismo está el huracán Otto a punto de estampar sobre las costas de Costa Rica, ¿no? Es un fenómeno que cada vez se está acelerando más, ¿no? Y en este proceso de las migraciones distinguiríamos dos fundamentales. La principal es la del campo a la ciudad, ¿no? Es un fenómeno irreversible que, como sabéis, surgió ya en el siglo XIX con la Revolución Industrial y donde la población se está concentrando cada vez más, ¿no? Actualmente viven en las ciudades el 54% de la población mundial, pero es que en el 2050, es decir, apenas unos años, el 75% vivirá en las ciudades. Y precisamente serán las ciudades del tercer mundo, ¿no? Por tanto, los retos arquitectónicos, como se define el título de la ciudad, bueno, y más complejos, no solo arquitectónicos, ya iremos entrando en el tema, estarán sobre todo en la resolución en las grandes ciudades del tercer mundo. No cabe duda que en Europa también tenemos que resolver nuestros problemas, pero en definitiva los reales problemas serán los del tercer mundo. Y la otra causa de las migraciones, como sabéis, son las guerras y los desastres naturales, ¿no? Según la ONU, en el 2016, 24 personas huyen de su país cada minuto. Y también sabéis que estamos asistiendo a la crisis migratoria más importante después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué está pasando con toda esta gente? Pues la migración que está llegando a España, ¿no? Y bueno, y los desastres naturales, como os comentaba, también se están acelerando el fenómeno cada vez más. Y con este encuadre de la ciudad he planteado, diríamos, el núcleo o lo que denominaríamos los grandes retos de las ciudades del futuro en tres apartados. El primero, la sostenibilidad y el cambio climático. El segundo sería el espacio público en las ciudades. Y el tercero, los nuevos asentamientos urbanos. Bueno, respecto a la sostenibilidad y el cambio climático, todos sabemos que el agua es uno de los bienes más preciados y, de hecho, muchos expertos lo consideran el oro para muchas de la población del tercer mundo. Y, de hecho, muchas de las guerras del futuro serán motivadas por el agua, ¿no? Por tanto, la sostenibilidad de las ciudades hay que plantearla cómo aprovechar este recurso natural tan preciado y cómo tiene un mejor reparto en la población. El otro aspecto importante es el de la contaminación, ¿no? Ya sabéis, todos estáis sensibilizados con el tema de las emisiones de CO2, cómo se vive en las ciudades y cómo ahora mismo se está alertando de la gran concentración de CO2 en las ciudades y que no podemos seguir teniendo esta forma de vida, ¿no? Por eso quería hacer mención a la encíclica del Papa que publicó en mayo de 2015, donde precisamente hace un llamamiento en dos direcciones. Por un lado, a las grandes entidades internacionales y sobre todo a los gobiernos para que tomen un compromiso real en cuanto al cambio climático, ¿no? Y a la sostenibilidad del planeta. Pero por otro lado, hace una llamada individual a cada uno de nosotros, a nuestra conciencia, para que dejemos actitudes consumistas y
actuemos de otra forma, ¿no? Y sobre todo en lo que nos atañe a la ciudad hace una clara crítica al urbanismo actual, que en definitiva lo que ha producido son imágenes como estas, ¿no? Donde se segrega a la población rica en barrios estables y saludables frente a la población hacinada en los barrios de favelas. Y precisamente quiso sacar la encíclica justo antes de, como sabéis, la cumbre de París, que hace un año, donde por lo menos por parte de los países, ratificado por más de 175 países, de los 195 que conformamos el planeta, los compromisos en cuanto a reducir la temperatura del planeta al menos 2 grados durante el siglo XXI. ¿Qué ha pasado un año después? Acabamos de asistir a la cumbre de Marrakech y precisamente es una cumbre que lo que ha tratado de marcar es que se tiene que pasar del compromiso a la acción, pero los indicadores nos están hablando de que no se están cumpliendo los compromisos. Por eso yo creo que estamos en una situación de no retorno y realmente crucial. Así lo muestra el informe de Oxfam que ha sacado precisamente en esta cumbre. Y en cuanto a España, por ejemplo, solo deciros que de los 120 millones de euros que había comprometidos al Fondo Verde para la lucha contra el cambio climático, sin embargo, solo ha aportado 1 millón de euros, ¿no? Tiene de plazo hasta el 2018. Esperemos que se haga. Bueno, y en este panorama tan desalentador y un poco de distopía ante el futuro que se nos avecina, sin embargo, yo os presento ejemplos de que la utopía es posible, ¿no? Y en ciudades que tenemos muy cerca y ejemplos que tenemos mucho más cerca que luego os contaré, ¿no? Bueno, el primero es Copenhague. Copenhague, declarada Capital Verde Europea en el 2014, es una ciudad que, sobre todo, ha llevado a cabo una revolución por la sostenibilidad en su ciudad, ¿no? Pero es una revolución que no es de ahora, viene ya de los años 70, cuando fueron los propios ciudadanos los que decidieron... Esto se ha ido hacia atrás. Sí, de para adelante. Siguiente, a ver. Ahora. Cuando fueron los propios ciudadanos los que demandaron a las autoridades el cambio de sus políticas, y es cuando se constituyó el primer Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Copenhague en el 2025 se espera ser la primera ciudad del mundo en emisiones cero, ¿no? Y en esta revolución, como os decía, han jugado un papel fundamental los habitantes. Porque precisamente demandaron en Copenhague a su alcalde ya en el año 73 y empezaron a hacer un uso masivo de la bicicleta y demandaron, pues eso, carriles bici y más peatonalización. Claro, yo si voy a hablar de Copenhague, dije este verano, me tengo que ir a conocer Copenhague, y ahí que me fui. Entonces, claro, mi sorpresa es, cuando llegas a Copenhague, te encuentras esto. Ante esta situación dices, bueno, ¿dónde estoy? Claro, pues en un país de las bicicletas. Este es el carril bici. Claro, si no montas en bicicleta es que no experimentas la ciudad, lo que veníamos hablando, ¿no? Y te das cuenta que hay una energía especial andando en bicicleta, incluso con sus condiciones climatológicas que son mucho más extremas que las de España, ¿no? Y por contraposición, es nuestro carril bici. Auténticos héroes los que nos jugamos a andar en bicicleta, que además sin casco todavía me parece más temeridad, ¿no? Pero lo importante es que no estamos tan lejos de ser una ciudad como Copenhague, luego os contaré. Bueno, Copenhague también se caracteriza por estos proyectos tan maravillosos, donde a las azoteas de los edificios se les dota de espacio suficiente para plantar huertos urbanos y todo tipo de plantas que luego consumen los propios propietarios, ¿no? O los restaurantes de las zonas bajas. Tiene, como sabéis, una imagen muy importante el país en cuanto a las energías renovables, y ya en el 2020 el 50% va a ser producto de estas fuentes de energía, ¿no? Que hace que Copenhague sea una ciudad tan positiva desde el punto de vista ecológico, ¿no? O que haya conseguido esta revolución. Bueno, pues tiene muchas ventajas, no cabe duda. Es un país rico, donde la renta per cápita es el doble de la de España. Tiene una climatología muy benigna porque tiene mucho viento, es muy plana para el uso de la bicicleta y, muy importante, es el segundo país de Europa
que dedica a la educación la máxima aportación, es decir, que más dedica a la educación. Por tanto, algo tiene que ver la educación con la sostenibilidad, ¿no? Y hacia eso es a lo que hay que caminar. Pero lo más importante de mi experiencia en Copenhague, hablando con la gente, a mí lo que se me quedó grabado fue la actitud de los daneses, porque cuando ellos montan en bicicleta realmente hacen un acto como revolucionario, o sea, vienen a reivindicar que el cambio del planeta, de la situación, es posible, ¿no? Entonces tú te vienes con esa energía y es lo que yo creo que es lo importante, que hay que tratar de exportar a otros países, ¿no? Ese idealismo que lo llevan latente. Y aquí muy cerquita tenemos un proyecto medioambiental que lo he querido sacar dentro de este capítulo de la sostenibilidad, muy interesante, que como sabéis es el de Madrid-Río. Yo creo que lo que nos pasa es que no valoramos lo que tenemos aquí al lado, pero a nivel internacional y por parte de arquitectos y urbanistas es uno de los proyectos punteros para tratar de frenar el cambio climático, ¿no? Como sabéis, fue un proyecto muy criticado, empezó en el 2003 hasta el 2007, la parte del soterramiento de la M30, donde se consiguió realizar un parque lineal de más de 10 kilómetros, con todas las críticas y todo el endeudamiento, no cabe duda, del ayuntamiento, pero conforme van pasando los años uno se va dando cuenta que es un gran proyecto urbanístico, porque ha conseguido liberar no solo 120 hectáreas de terreno verde, sino que ha interconectado otros parques o espacios naturales que ya existían en Madrid, como podéis ver la Casa de Campo, ¿no? A la vez que ha dotado de una serie de... ha puesto en valor una serie de infraestructuras que ya existían y las ha revertido a los ciudadanos, como es el centro de Matadero, el centro cultural, o el invernadero de Argazuela y otras dotaciones deportivas o de ocio, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante del proyecto de Villamadrid? Pues que no solo es un proyecto medioambiental, como os digo, paisajístico, de grandísima calidad. Como sabéis, bueno, fue un proyecto sacado a concurso internacional y fue realizado por 5 equipos de arquitectos, sino que el proyecto trasciende su componente arquitectónico, urbanístico y paisajístico, y es que es un proyecto realmente de impacto social. ¿Por qué? Porque, como podemos ver en esta pasarela, lo que ha hecho es eliminar una brecha o una cicatriz muy profunda que existía en Madrid. Todos recordaréis el paso de la M30, eran 2 ciudades, era como un muro, un paralelismo al muro de Berlín, no siendo tan extremo, ¿no? Pero lo más importante, que es un proyecto de impacto social. ¿Por qué? Porque no cabe duda de que los beneficiarios... No pasa nada. Los beneficiarios del proyecto somos todos los madrileños que disfrutamos de este parque y lo hemos tomado como algo nuestro. Pero lo más importante es que los vecinos del barrio lo han tomado como suyo y son los que realmente disfrutan. A mí me encanta pasear por este parque y es que ves a las señoras de las casas, como cuando vas por los pueblos viajando, que las ves paseando por pues es lo mismo, dices, es que es una ciudad inclusiva, que eso es lo importante, ¿no? Una ciudad que acoge a todos. En este sentido, por eso que no tenemos que tirar la toalla, sino que al revés, estar orgullosos de proyectos como este, ¿no? Y dentro de mi experiencia profesional como urbanista, aquí os presento un proyecto que tuve la oportunidad de realizar en el año 95. Fue fruto de un concurso en la ciudad de Leganés. Es una ciudad dormitorio a las afueras de Madrid y es un parque de 3 hectáreas y lo que se planteaba era articular esta zona que estaba en desuso y darle nueva vida, sobre todo desde el punto de vista paisajístico. Entonces nos planteamos un trazado en retícula, utilizando las calles que ya existían de paso hacia el Hospital Regional de Leganés y para conectarlo con las viviendas que existían en el otro margen, ¿no? Y el otro trazado de las calles en oblicuas. De esta forma obteníamos una malla o un damero que produce una gran riqueza de recorridos y espacios abiertos, ¿no? La trama, a su vez, está interceptada por un carril peatonal y de bicicleta que el ayuntamiento en su momento pensó continuar por toda la periferia de la ciudad, ¿no? Y bueno, luego esta superficie del damero se plasmaba o se materializaba con distintos
materiales, ¿no? Unas zonas más estáticas, pues a lo mejor zona terriza, unas más dinámicas, pavimento o césped, pero facilitaba multitud de espacios de relación y encuentro, pues para los ancianos, para los niños, como que las 3 hectáreas se multiplicaban en mucha más superficie, ¿no? Entonces, ¿qué dije? Pues lo mismo que Copenhague. Si voy a hablar de este parque, tengo que ir. Y después de tantos años, el año pasado me fui al parque. Y claro, han pasado 20 años. Mi gran satisfacción es comprobar, primero, que la naturaleza todo lo invade, ¿no? Y es muy agradecida. Claro, todos estos parques, como sabéis, son con riego artificial, pero bueno, no cabe duda de que lo ha fagocitado todo, lo ha invadido, y nuestros diseños de pérgolas estudiando la radiación solar al final han quedado prácticamente ocultos, ¿no? Pero bueno, sobre todo es una satisfacción ver un parque urbano que sirve de espacio de convivencia para las personas de todas las edades, ¿no? Y donde conviven es un espacio de asueto, ¿no? Los padres pueden estar tranquilamente mientras sus hijos juegan en las zonas que muchas de ellas se mantienen tal como se diseñaron, como este espacio de juego de niños. Y como experiencia o lección aprendida, ¿cómo construiría yo, cómo haría un parque ahora, 20 años después, con la situación climatológica que tenemos? Pues, por supuesto, sería un parque donde utilizaría menos el césped, porque hoy en día no tiene sentido en países mediterráneos estas superficies que nos empeñamos en poner, ¿no? Y utilizaría un tipo de jardinería más pensada para el ahorro de agua, o sea, más acostumbrada a no utilizar el agua como es la aerojardinería, ¿no? Y sobre todo también un uso más racional del agua, ¿no? Quizá no unas fuentes que derrochen tanta agua, un bien tan preciado como veníamos hablando, ¿no? ¿Y cómo sería o cómo pueden ser los parques del futuro, ¿no? Los parques urbanos. Bueno, si entráis por internet hay multitud de ejemplos. Simplemente os traigo aquí este parque que me ha llamado mucho la atención en Las Vegas, donde puede ser un parque en parte artificial, en parte natural, ¿no? Lo interesante es que es un proyecto realizado desde las dos disciplinas de la arquitectura, la ingeniería, cómo se han puesto de acuerdo para construir un parque que en realidad lo que hace es retomar un principio básico de la naturaleza. Es que cuando nosotros vamos a un parque en verano, nos tumbamos en la hierba, sentimos ese frescor, ¿no? Y es debido al aire fresco que asciende hacia arriba por evaporación. Bueno, pues estos árboles artificiales lo que hacen es ese principio a gran escala, ¿no? En sus grandes hojas tienen unos paneles solares que lo que hacen es mover el aire para que por esa chimenea descienda y se va impulsando en las capas inferiores, de forma que la naturaleza autóctona, que es la que han retomado, pues crece perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante este proyecto porque es una forma de aunar tecnología y naturaleza. Por eso, los retos de la sostenibilidad de las ciudades pasan fundamentalmente por estos 3 aspectos. Producir menos polución, no cabe duda, consumir menos energía, es decir, que los edificios no solo lleguen a energía cero, consumir cero, sino que aporten energía, y luego, sobre todo, ser socialmente más inclusivas, ¿no? No puede ir las 3 separadas. Y respecto a la sostenibilidad y la energía, bueno, simplemente deciros que el 70% de la energía mundial se consume en las ciudades, ¿no? Luego el reto de la energía está en cómo solucionemos la energía en las ciudades. Por eso, en este sentido, hay 2 aspectos fundamentales nuevos que han entrado en juego en la ciudad. Por un lado es la rehabilitación energética de los edificios, ¿no? Diríamos que Europa, como sabéis, a nivel de población desciende y cada vez hay mayor exceso de vivienda vacía. Entre otras cosas, además, porque tras el boom inmobiliario, pues ya no se necesita tanta vivienda y, de hecho, hay un exceso de vivienda, ¿no? Por tanto, la sostenibilidad de las ciudades pasa más por la rehabilitación energética de los edificios. No solo, como muchos habréis oído hablar, de la rehabilitación estructural o de otros aspectos, ¿no? Este aspecto es fundamental, porque en definitiva
ya no prima tanto en los proyectos de arquitectura que un edificio tenga una escala o sea funcional o habitable. Ahora el componente fundamental es el energético, porque en definitiva los edificios serán bellos porque serán sostenibles, ¿no? De hecho, para diseñar ahora un edificio se tiene muy en cuenta el lugar que ocupa dentro de la ciudad, porque no es lo mismo la temperatura. Este es un mapa de la isla de calor de una ciudad cualquiera de Madrid, de España. No es lo mismo la temperatura en el centro de una ciudad que en la periferia, ¿no? Tenemos muchas ventajas, entre otras, porque ahora poseemos de datos y sobre todo la predicción del tiempo para saber cómo será el clima dentro de 20 años. Aunque muchas veces es verdad que se equivocan los meteorólogos, pero bueno, no cabe duda que ya tenemos datos de sobra para saber cómo va a ser, ¿no? Y en este sentido, los nuevos edificios se van a diseñar de cara a 20 años para resolver los problemas que entonces habrá en cuanto al clima, ¿no? Se trata, por tanto, de que los edificios, con esta rehabilitación energética, duren más en el tiempo, ¿no? Sean un concepto que últimamente habréis oído muchísimo, sean más resilientes, ¿no? Y en definitiva, las ciudades lo sean de esta forma. También desde la construcción se están introduciendo nuevos materiales muy novedosos que están ayudando a esta rehabilitación energética, ¿no? Y al igual que en la moda se están descubriendo y aceptando nuevos materiales, pues ahora en arquitectura tenemos un concepto muy nuevo que es el de la arquitectura textil, que se utiliza tanto en rehabilitación como en arquitectura nueva, ¿no? Se trata de cubrir los edificios con unas membranas de altísima resistencia y sobre todo de muchísima eficiencia energética, que consiguen grandes ventajas medioambientales, ¿no? Dentro de los ayuntamientos hay políticas en esta línea de mejora energética de los edificios, de rehabilitación. En concreto tenemos este programa actualmente en Madrid, el programa MADRE. Lo que pasa es que es un programa muy limitado a determinados barrios y económicamente pues no llega a toda la población, ¿no? Por eso yo creo que estas iniciativas están muy bien, pero se necesita que tengan mucha mayor amplitud y sobre todo mucha mayor agilización en la gestión. Y el otro concepto que estaréis oyendo últimamente muchísimo también es el de las ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad interconectada, que podemos hablar ya de una sociedad inteligente global, ¿no? Gracias al desarrollo de las TICs, las tecnologías de información y comunicación. ¿Y qué es una ciudad inteligente? Pues es una ciudad que hace un uso estratégico de sus TICs, ¿no? Todos en nuestro móvil llevamos constantemente aplicaciones cada vez que vamos cambiando y que nos hacen la vida más confortable, ¿no? Porque en definitiva las ciudades inteligentes que buscan dos principios fundamentales: hacer la vida más habitable, es decir, el confort, mejorar la calidad de vida y sobre todo la rapidez. Porque cada vez parece que nos falta el tiempo y perder un minuto nos va la vida, ¿no? Todos vamos con nuestras aplicaciones que nos sirven para la movilidad, para las compras, para multitud de acciones y sobre todo una muy importante para las relaciones. En cuanto a la movilidad, bueno, pues de aquí a unos años, aparte del coche eléctrico, que ya lo estamos viendo por nuestras ciudades, el siguiente paso va a ser el coche sin conductor, que está aquí a la vuelta de la esquina, que va a traer grandes ventajas a las ciudades, entre otras, eliminar los atascos y la zona de aparcamiento, ¿no? Todo esto gracias al desarrollo de las TICs. Pero realmente que es lo importante y la revolución que están produciendo las TICs es que están permitiendo una nueva relación entre los ciudadanos. Frente a una sociedad que vivimos, parece por un lado más incomunicada, donde ni nos saludamos con nuestro vecino y todos vamos mirando el portátil. Sin embargo, por contraposición, están haciendo que los ciudadanos se encuentren en la ciudad. Y lo más importante, están devolviendo espacios que estaban en desuso a los ciudadanos, porque lo importante de la ciudad es eso, devolver espacios a los ciudadanos, ¿no? Y esto se está consiguiendo gracias a las TICs. Las TICs, en definitiva, están cambiando la morfología de la ciudad. De hecho,
están generando espacios que hasta ahora nunca nos habíamos planteado. Un coworking, por ejemplo, eso es gracias a las TICs, ¿no? Y aquí simplemente os traigo este ejemplo, que lo tenemos también aquí muy cerca, en Madrid, el Media Lab, un centro que estaba en desuso y que ahora se ha convertido en un centro puntero a nivel de tecnología y de encuentro, ¿no? Yo recuerdo haber pasado por esta plaza que no había nada, era una plaza hasta oscura, y claro, ahora con la presencia de las TICs ha convertido este espacio en un espacio de relación y de encuentro, ¿no? Y así pasamos de este capítulo de sostenibilidad a precisamente el espacio de encuentro y relación en las ciudades, que es el espacio público, ¿no? Diríamos que el espacio público es lo que da sentido a las ciudades, es el alma, todos recordamos las ciudades por aquellas plazas que hemos visitado o aquellas calles, cómo nos hemos sentido, ¿no? Por contraposición, os traigo esta imagen de cualquier barrio de favelas del tercer mundo, donde es la anticiudad, ¿no? Aquí precisamente veis que no hay espacio público, no hay vacío, que es lo que define el espacio público, ¿no? Ese vacío de calidad. Aquí solo hay hacinamiento y supervivencia dentro de la jungla de las viviendas. Y la arquitectura, perdonad, y la arquitectura precisamente juega un papel muy importante para crear estos espacios de calidad. Aquí simplemente os traigo el archiconocido edificio icono del Guggenheim de Bilbao, ¿no? Este espacio era, como sabéis, el espacio de los astilleros, que estaba totalmente de espaldas a la ciudad, y gracias a este edificio ha pasado a ser no solo el icono de la ciudad, sino un icono mundial de lo que significa la aportación de la arquitectura a los espacios públicos. Ahora, cuando hablamos de Bilbao, la primera imagen que te viene siempre es el Guggenheim. Esto es increíble, ¿no? Y bueno, ejemplos tenemos infinidad. Simplemente os traigo alguno, como este del High Line de Nueva York, que lo interesante de este proyecto, aparte de ser un proyecto medioambiental, así es como estaban las vías del ferrocarril antes en Manhattan, y lo interesante es que el ayuntamiento pretendía demolerlas, y fueron los vecinos, los ciudadanos, a través de agrupaciones, que demandaron que las conservaran. O sea, supieron ver la belleza que había intrínseca en este proyecto, ¿no? Se anticiparon a lo que podía ser. Consiguieron no derribarlo, y hoy en día es un centro, un espacio público puntero a nivel de relación, de encuentro, un espacio también de respeto al medio ambiente, y visitable no solo por turistas que vienen a la ciudad, sino por los propios neoyorquinos, ¿no? Aquí lo más importante de este proyecto es que ha sido gracias a la participación ciudadana los que supieron ver el valor y los que lo han puesto en valor, este espacio, ¿no? Yo en este sentido creo que es fundamental este agente que hoy ha entrado tanto en juego, ¿no? Que es la participación ciudadana, que hablaremos más adelante. Y lo mismo, como a mí me gusta mucho el proyecto de Madrid-Río, pues también el de Matadero me parece que es un proyecto puntero a nivel de espacio público de calidad, de altísima calidad hoy en día en Madrid. También, sin ser lo mismo, pero las naves estuvieron a punto de ser derribadas, pero gracias a que se salvaron por su valor arquitectónico. Y hoy en día lo interesante de este proyecto es la gran respuesta que está teniendo por parte del público, que es lo que está haciendo que sea un gran espacio de calidad, ¿no? Porque no es solo el dotarlo por parte del ayuntamiento, sino que la respuesta que está teniendo por la gente, ¿no? Te encuentras todo tipo de población, la oferta cultural es amplísima, gastronómica, y bueno, y sobre todo muy llevado a cabo por las TICs, ¿no? Lo que hablábamos antes, cómo están transformando estos espacios. Y en el tercer mundo, ¿qué pasa? Para la recuperación de los espacios públicos, bueno, pues también se van haciendo proyectos en este sentido, ¿no? Así os traigo un proyecto en Río de Janeiro, se llama Favela Painting. Es un proyecto llevado a cabo por unos artistas holandeses junto con los vecinos de un barrio muy marginal, y eso sí, apoyados por la administración local. Plantearon lo que veníamos hablando antes Fernando y yo, simplemente el componente estético, desde la belleza, cómo mejorar las condiciones de vida de estas personas. No cabe duda
este era el barrio antes. No cabe duda de que es un proyecto eminentemente estético. Las infraestructuras son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes, la luz, el agua, el alcantarillado. Pero cuando no tienes más que unos botes de pintura, pues al menos devolver algo de belleza a la ciudad, ¿no? Y recuperar estos espacios para que los habitantes se encuentren dignos en este espacio, ¿no? Diríamos que este proyecto luego se trasladó a México, a la ciudad de Pachuca, y dio un salto más desde el puramente estético, que a mí es lo que me parece más interesante. Se trataba de esta ciudad, un barrio marginal muy conflictivo. En concreto había 2 maras que se repartían el terreno. Sabéis que las maras definen sus espacios a base de grafitis y pintadas, ¿no? Lo interesante es que este colectivo fue implicando a las maras, eso sí, con el apoyo de líderes de barrio y sobre todo la administración local, y implicaron a las personas de las maras, a los jóvenes, en realizar este gran mural. Lo que fueron viendo, que era el fin definitivo, era ver cómo la delincuencia poco a poco se iba erradicando de la zona, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante de este proyecto es cómo de la estética, de la pura belleza, se pasa algo más, que es lo importante, lo social, ¿no? Y en este sentido viene muy a colación la frase de Dostoyevsky, que habréis oído muchos, que es que la belleza salvará el mundo. Bueno, y como arquitecto dentro de experiencias en el trabajo del espacio público, os vengo a presentar un proyecto que tuve la suerte de hacer junto a las torres junto a las 4 torres, no es ninguna de las torres, es más humilde, se realiza en las aceras. Yo no sé si recordáis el espacio que había antes en las aceras de las 4 torres, un espacio inhóspito, una escala descomunal. Bueno, y se planteó la realización de 2 kioscos para restaurante y cafetería. Realmente el proyecto es un símil de las tiendas del desierto, ¿no? Cómo refugiarte en lo inhóspito de la ciudad, en la vida del ejecutivo día a día, para reponer fuerzas en estas cafeterías o en la cafetería o en el restaurante, ¿no? Están inspirados también en piezas de papiroflexia, como si fueran los pliegues, ¿no? Lo interesante de estos proyectos es que, claro, se han hecho hoy con la tecnología que disponemos, consisten en unos prismas de vidrio de alta eficiencia energética y bajo control solar, que en definitiva lo que hacen es posibilitar un mejor comportamiento del edificio, ya que la radiación en invierno dejan que entre frente al verano que la rechazan, ¿no? Y además se utilizó estas mallas, lo que veníamos hablando antes de la arquitectura textil, con esta estructura metálica. Es una membrana o una malla de un material especial compuesto, entre otras cosas, por fibra del vidrio, que lo que hace es permitir un mejor comportamiento energético del edificio, ¿no? Lo interesante, pues claro, que ese espacio público empieza a usarse por la noche en las distintas jornadas, y lo más interesante, que claro, no solo lo utilizan los ejecutivos de la zona, sino que te vas dando cuenta que poco a poco van haciendo uso de ello los vecinos de los barrios colindantes, ¿no? Entonces, para mí, como arquitecto, la satisfacción fundamental, aparte de las piezas que estéticamente pues estoy contento, es que es un proyecto que ha quedado para los ciudadanos, ¿no?, de los barrios colindantes, que lo han tomado como algo suyo, que se toman el café mientras los niños juegan en el parque, y que es un espacio de relación y encuentro, ¿no? Ya se ha pasado de una ciudad que trabaja por sectores, ahora el polígono, ahora la parte de terciario, sino aquí creas más plaza, más ágora, ¿no?, más ciudad de relación y encuentro. Y el tercer apartado de este núcleo, en cuanto a los retos que se nos avecinan en las ciudades del futuro, pues no cabe duda, con la introducción que os comentaba sobre las migraciones, es que el gran reto es los nuevos asentamientos urbanos, ¿no?, que hay que plantear. Aquí veis un campamento de refugiados en Siria, que es una de las ciudades hoy en día de las más grandes que hay en la frontera.
Europa tiene el gran reto, como decíamos, de acoger a las ingentes masas de refugiados que nos vienen, ¿no? Hemos tenido antecedentes como en la guerra de los Balcanes en los años 90, donde realmente se llegó a acoger a 400.000 refugiados y hoy en día están perfectamente integrados en la sociedad alemana, ¿no? Yo cada vez que paso por Cibeles y veo esta pancarta, claro, digo, ¿qué estamos haciendo por los refugiados, no? Es que, claro, es ridículo lo que está haciendo Europa, ¿no? Realmente estamos dando la espalda y no hay respuestas serias al problema que tenemos aquí mismo, ¿no? Y claro, se trata de acogerlos no porque lo más fácil es hacer contenedores, valga la redundancia, o viviendas para acogerles, pero lo que hay que tratar es de que estos nuevos barrios de asentamientos no se conviertan en guetos o zonas marginales. Lo importante es la cohesión social y el que sean espacios habitables para los beneficiarios, ¿no? Por eso el reto está no en tanto en construir, sino en crear sociedad que conviva. Y así os traigo el ejemplo de, no sé si habréis oído, esta pequeña ciudad, este pequeño pueblo en Riace, en el sur de Italia, que hoy en día es un modelo de convivencia de muchísimas nacionalidades, gracias a la férrea voluntad de su alcalde y el equipo, el consistorio, que ha permitido que convivan multitud de países, ¿no? Pues yo creo que esto es lo que hay que exportar a las ciudades del futuro, ¿no? Y dentro de mi experiencia profesional como urbanista, os presento aquí un proyecto que tuve la oportunidad de realizar en la ciudad de Baotou en el año 2009. Como veis en la imagen, Baotou es una ciudad eminentemente contaminada, de las más contaminadas de China, con un clima muy extremo, continental, y sobre todo con gran emigración del campo a la ciudad, ¿no? En el año 2000 tuvo un gran terremoto, quedó gran parte de la ciudad asolada, pero curiosamente sobrevivieron 16 templos. Y el ayuntamiento, con un consorcio de promotores privados, decidió lanzar un concurso internacional para hacer la planificación de una nueva ciudad para 500.000 habitantes. Nos presentamos al concurso y planteamos un master plan o el diseño global de la ciudad, pues con una red de calles y avenidas que interconectaban estos 16 templos que habían quedado en pie, ¿no? Lo curioso fue ver, conforme hacíamos el master plan, que la forma que arrojaba la planimetría era la de un pez. Y la sorpresa es, al hablar con la gente local de allí, nos dijeron que el pez precisamente era el animal sagrado. Con lo cual, no sabemos si por el pez o por el trazado, el caso es que ganamos el concurso de planificación de la ciudad. Es verdad que luego no desarrollamos la parte constructiva que nos hubiese encantado, puesto que fueron ya equipos locales de arquitectura e ingeniería los que lo desarrollaron, ¿no? Pero no cabe duda de que tiene la impronta y es la satisfacción de hoy haber podido diseñar una ciudad para 500.000 habitantes, ¿no? En poquísimo tiempo y bueno, con horas sin dormir, renderizando, os podéis imaginar, ¿no? Planteábamos la ciudad en 3 sectores, desde el sector en el central más histórico, inspirándonos en la vivienda tradicional china, que la retomábamos, y a la vez utilizando muchísimo el tema del arbolado, ¿no? Pues sobre todo por la preocupación en cuanto a la contaminación que teníamos respecto a la ciudad. Un segundo sector más basado en un ensanche y en unas manzanas semiabiertas, y donde también por esta preocupación medioambiental introducíamos el tema de las terrazas jardines, ¿no? Para disfrute no solo de los que viven en esas viviendas, sino también los paseantes. Y el tercer sector, constituido por bloques semiabiertos, más en disposición de crecimiento de la ciudad futura, y que pudieran albergar distintos usos cambiantes conforme los cambios futuros de la sociedad, ¿no? Diríamos que sería un proyecto teórico, y luego aquí os traigo un proyecto que, aunque más antiguo, sin embargo, aúna 2 componentes, el teórico y sobre todo el social, ¿no? Se trata de un proyecto en Paraguay, en la ciudad de Limpio, realizado
entre los años 94 y 99, y es la ciudad de Villamadrid. La ciudad de Villamadrid es una ciudad de nueva planta, construida para alojar a más de 5.000 personas. En total se construyeron 930 viviendas en distintas fases, pero a la vez no solo viviendas, sino dotación de equipamiento. Lo que es guarderías, salón cultural, escuelas, etcétera, dispensario médico. Pasa. Yo participé en la fase 4, en el año 97-99, a través de un grupo de voluntarios de la Escuela de Arquitectura de Madrid y la ONG Jóvenes y Desarrollo, que nos desplazamos allí para asesorar con el equipo local en cuanto al diseño y luego colaborar en lo que es el seguimiento del proyecto y en su construcción, ¿no? ¿Y cuáles fueron los tres agentes que hicieron posible que este proyecto pues, sea realmente un proyecto magnífico en cuanto a nuevo asentamiento urbano? Por un lado, el gobierno local, a través de la Municipalidad de Limpio, que era el que cedía los terrenos. Por otro lado, el Ministerio de la Vivienda de allí, que era el que aportaba las infraestructuras, todo lo que es agua, alcantarillado, las calles, etcétera, ¿no? Electricidad, pero sobre todo un aspecto muy importante es el del transporte público, que permitía a esta gente desplazarse todos los días al centro de la ciudad. Lo interesante del proyecto es que es gente de las clases más bajas que habían quedado sin vivienda como consecuencia de las inundaciones que habían sufrido, y claro, su forma de vida está en el centro, pues limpiabotas, gente que trabaja en supermercados, en los propios mercaditos de allí, ¿no? El segundo agente fue el socio local, en este caso los salesianos, que aportaban toda su experiencia de trabajo en proyectos similares, pero a una escala mucho más pequeña, ¿no? Habían construido pequeñas promociones de 10, 15 viviendas por el sistema de ayuda mutua. Esto sería el know-how que aportaban ellos, ¿no? Que es, como sabéis, los salesianos es una congregación que sobre todo se dedica a la formación profesional, pero aquí lo que hacían era un proyecto habitacional que a la vez aportaba una formación, una cualificación a los beneficiarios, ¿no? El lema es: construye una casa, aprende un oficio. Es decir, no se trata solo de construir tu casa, sino que a la vez te van a dar un futuro porque vas a poder desarrollar una nueva profesión, ¿no? Y el tercer agente fundamental también, como siempre, claro, es el dinero. En este caso, el gobierno español, a través de la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, que era el que aportaba económicamente la compra del material para la construcción de las casas y los sueldos de los técnicos locales, arquitectos, ingenieros que trabajaban en el proyecto. Y a nivel de proyectos de cooperación, ¿cuáles son los dos impactos fundamentales? Pues, por un lado, el de la mujer, el impacto de género. ¿Por qué? Porque se consiguió que muchas de las viviendas, casi todas las viviendas, la mujer fuese copropietaria con su marido o pareja, y muchas de las mujeres solteras también recibieron vivienda. Eso sí, cada familia tenía que aportar un miembro para la construcción de la vivienda, y por supuesto las mujeres las que más trabajaban. Y el segundo aspecto de impacto es el medioambiental. Se consiguió plantar un árbol por persona, más de 5.000 árboles, ¿no? Y en ese sentido las autoridades estaban muy implicadas porque, como sabéis, Paraguay es uno de los países que más está sufriendo la desertización, con la tala desmesurada de los bosques, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando llegué allí, también de esto de las experiencias, lo que más me llamaba la atención: ibas por las carreteras y constantemente veías camiones, trailers, llevando troncos, pero troncos de un metro de radio por lo menos. Dices, ¿de dónde saldrá tanto árbol, no? Bueno, ¿y por qué es un éxito el proyecto de Villamadrid? Bueno, porque es un proyecto, como decía, de ayuda a la construcción, que con la fórmula que aportaban los salesianos, el sistema de ayuda mutua,
que estaba organizado por medio de cuadrillas. Estas cuadrillas se componían de 10 personas, un jefe de obra y unos jefes de los distintos gremios, fontaneros, carpinteros, etcétera, ¿no? A estos recibían un sueldo. Pero luego a esa cuadrilla se incorporaban un miembro de cada familia que iba a construir su casa, ¿no? Un beneficiario. Imaginaros construir una ciudad nueva, la bomba de relojería que es que sacas gente de barrios marginales que no se conocen entre ellos y que tienen que aprender a convivir y que saben que van a ser los vecinos para toda su vida. Y sin embargo, fue un éxito absoluto. ¿Cómo funciona el proyecto? Bueno, se selecciona a las familias después de trámites, por supuesto, la renta más baja, que se han quedado sin vivienda tras las inundaciones, se desplazan al solar, al nuevo Villamadrid, y ahí construyen la chabola. La chabola queda en pie, claro, durante los 18 meses que dura la construcción. Y entonces, mientras van al centro a trabajar, luego tienen que aportar sus horas de trabajo en la construcción de la casa, que son 22 horas semanales. ¿Qué pasa? Que luego lo que ocurre es que todos construyen las casas de todos, pero al final, cuando ya están construidas, se sortean. Entonces, es la forma perfecta de que nadie haga mejor una casa que otra, ¿no? No, estaba muy estudiado, gracias a que ya era una fórmula, como os decía, que venían haciendo los salesianos de hace muchos años, desde el año 81, y esto precisamente fue un salto en escala, de pasar a hacer 15 viviendas a pasar a hacer casi 1000, ¿no? Pero el éxito fue, dentro de esta complejidad, poderlo llevar a cabo, ¿no? Y el segundo aspecto fundamental es que es un proyecto, sobre todo, que aúna socialmente. Se trata no solo de construir viviendas, sino de construir ciudadanos, ¿no? Se creó un pequeño consistorio con una serie de delegados en los distintos sectores de salud, higiene, que iban funcionando como un pequeño ayuntamiento, ¿no? Y fue un proyecto modélico a nivel de organización social, ¿no? Porque se pasó del puro hecho físico de la construcción al hecho social, que es el que realmente importa, que es lo que os comentaba antes respecto al Realojo y a los nuevos barrios marginales, ¿no? Y yo creo que esta es la imagen que mejor refleja el proyecto, ¿no? Porque en definitiva los beneficiarios tienen futuro, no solo por la construcción de una casa, sino por ese oficio que aprende el padre o la madre o el que se implica en el trabajo dentro de la cuadrilla, ¿no? Lo interesante de este proyecto es su exportación a otros países, pero lamentablemente no ha sido tanta la repercusión como podría haber tenido. Bueno, y ya para concluir, dos aspectos que considero importantes respecto al tema complejo de la ciudad, ¿no? Por un lado, la forma de hacer la ciudad ha pasado ya de ser solo exclusividad de los ayuntamientos, de los alcaldes y de los técnicos, entre los que yo me incluyo, ¿no? Proyectos como este de Chandigarh, de Le Corbusier, un proyecto maravilloso de arquitectura, ya no tiene sentido hoy por hoy realizarlos, porque en realidad el proyecto de la ciudad, el problema de la ciudad es mucho más complejo. Han entrado en juego muchos otros agentes que ahora hay que tenerlos muy en cuenta. Ahora, le venía comentando con Fernando, ya no, el estudio del arquitecto encerrado ya ha pasado a la posteridad. Ahora es una forma de trabajar más interdisciplinar con otros agentes, ¿no? Y otros profesionales. Ahora, para diseñar, pues tienes que tener en cuenta a los consultores energéticos, a los sociólogos, a multitud de agentes, ¿no? Y sobre todo, un agente fundamental es el de los usuarios, es decir, los ciudadanos y la aportación que pueden hacer, tan importante, a la morfología de la nueva ciudad, ¿no? Por eso es muy importante las iniciativas ciudadanas. Aquí simplemente os traigo una del Ayuntamiento de Madrid, para poder sacar a la luz todas aquellas inquietudes de los ciudadanos y que den forma, ¿no? al hecho. Y es verdad que es un problema complejo poder resolver tantos retos en la ciudad, pero yo creo que tenemos las herramientas
suficientes. Se necesita, eso sí, una visión global u holística para poderlas llevar a cabo, ¿no? Y el segundo aspecto, a modo de conclusión, que yo creo que también es muy importante, es que todos tenemos la responsabilidad en la construcción de la nueva ciudad del futuro, ¿no? Yo creo que en este panorama desalentador, tan complejo, podemos tirar la toalla y decir que lo hagan otros, ¿no? Y sin embargo yo creo que es el momento de pensar globalmente pero actuar localmente, y de lo que se trata es de hacer pequeños gestos cada uno, pero hacerlos con verdadero sentido, ¿no? Reciclar bien, utilizar el transporte público, jugarte la vida en el carril bici en Madrid, de momento, pero bueno, yo creo que hay oportunidad, no pitar, hay multitud de gestos que yo creo que en el día a día podemos ir haciendo para cambiar esta situación, ¿no? Por eso termino porque lo realmente importante son los pequeños gestos, ¿no? Son los poderosos, son los que generan el cambio. Y por eso termino con esta frase de Gandhi, que yo creo que es la que mejor lo refleja: sé tú el cambio que quieras ver en el mundo, ¿no? Pues nada más, muchas gracias. Yo he disfrutado muchísimo y tenemos ahora un rato para preguntas. Brígida está repartiendo papeles, recogiendo papeles. Hay pocas preguntas, ¿no? Pero comenzaré yo con una, ¿no? Veíamos ahora una última diapositiva donde decía que la ciudad que quieres es la ciudad que quieras, ¿no? Será la ciudad que quieras. Sí. Sin embargo, nos encontramos con que al final vivimos en una democracia emocional, una democracia sentimental. Es decir, que la forma en que nosotros sentimos la ciudad le da forma a la política. Si sentimos de una forma populista, no sé si igual todo, etcétera, pues sale Trump, ¿no? Si estamos comprometidos y experimentamos la ciudad y sabemos dónde vivimos, de repente surge otro tipo de ciudad, porque participamos, porque la sentimos nuestra. Pero claro, para eso, la cultura arquitectónica y urbanística de la ciudad, de una ciudad como Madrid, que es la ciudad del Prado, ¿no? Y la cultura de la ciudadanía tiene que estar a la altura. Vivimos en una ciudadanía en la que el 76% de la gente no ha ido a un museo el último año. Vivimos en una sociedad en la que solamente un 30%, hay un 35% de personas que no ha leído ningún libro el último año. ¿Cómo hacer para que la gente experimente la ciudad? Para que aprecie los tesoros que tenemos, para que aprecie el que realmente se pone un monumento, se pone una instalación interesante en su parque. ¿Cómo hacer para que se eleve la cultura de nuestra ciudad? ¿Qué puede hacer la ciudad para que sea una máquina que también genere experiencia y genere cultura? Pues la verdad que es complejo, porque yo no soy nada de fútbol y precisamente cada vez que hay un partido de fútbol, Madrid se transforma. Luego eso nos dice también mucho, ¿no?, del nivel cultural. No es que tenga nada en contra del fútbol, pero es que realmente el fútbol marca muchísimo en esta ciudad. Total, que nos encontramos en una ciudad donde efectivamente hay inquietud. Lo que pasa es que eso no trasciende. La gente parece que nos cuesta, ¿no?, yo creo, comunicarlo, pero es verdad que hay plataformas para hacerlo, ¿no? Hay iniciativas locales y luego hay pues también muchas aplicaciones, las redes sociales, donde podemos ir dando a conocer nuestras inquietudes culturales y artísticas, ¿no? Es difícil, porque es verdad que somos una sociedad muy de disfrute de la vida, de comer bien, de la siesta, y es verdad que por otro lado somos un país de creativos, porque no cabe duda de que artistas está lleno, ¿no? Madrid y España, pero yo creo que nos falta pues eso, un poco más de comunicar, ¿no? Quizá vivimos muy en nuestra burbuja, tenemos experiencias de creatividad o de belleza, pero yo creo que no lo comunicamos poco, vivimos muy de puertas hacia adentro. Yo creo que en este sentido las TICs juegan un papel fundamental, las redes sociales o lo que hablábamos en este respecto, ¿no?, las aplicaciones. Ahora, sí. Sí, eso ya grafo. Yo no sé si mi pregunta sale un poco del sesgo de su conferencia, que por otro lado agradezco y me ha parecido interesante. Pero dígame usted,
su pronóstico. A los que amamos la ciudad griega, luego romana y expandida por Roma, es decir, esa ciudad de dimensión humana, hecha a la medida del hombre, que tiene sus edificios, su comercio, sus plazas para que recuperemos, que los niños jueguen en ella, es decir, donde la vida se hace en la calle. Esa ciudad que ha desaparecido en los conceptos urbanísticos de ahora, yo no sé si influenciados por los arquitectos y los urbanistas norteamericanos, estamos condenados a ver barrios en donde no hay esas aceras, no hay ese comercio, no hay esas plazas, donde son edificios, pues en fin, no los voy a calificar, en donde hay que coger el coche para ir a un horroroso centro comercial en donde todos nos concentramos para nutrirnos, vestirnos, divertirnos, es decir, todo industrializado. Esa ciudad que está desapareciendo de Europa porque se están recuperando zonas verdes, se están recuperando, como está dicho ahí, pues zonas dentro de la ciudad definidas, ¿volverá algún día o eso ya es utópico pensar en eso? Es decir, vamos a otra cosa y en todo caso hacer manzanas como por ejemplo aquí lo que sería Galaxia, es decir, manzanas de edificios donde hay pasillos públicos sórdidos, donde son inseguros, cutres, si se me permite la palabra, absolutamente degenerados, donde no hay vida. ¿Cuál es el futuro de eso? Porque recuperar o hacer ciudades para recuperar el tercer mundo y hacerlo más vivible, las favelas, etc. Pero la ciudad griega, romana, ¿qué futuro tiene en Europa? Bueno, me recuerda mucho la reflexión que siempre hacía Oiza respecto, y ahí que hay compañeros de la escuela que le hemos oído precisamente hablar de esto, de la pérdida del ágora, de la ciudad mediterránea que existía, ¿no?, por la influencia de la ciudad anglosajona. Es verdad que esto es fruto de la globalización y que es un no retorno, ¿no? Pero yo, sin embargo, por lo que os comentaba antes, estoy optimista porque precisamente en esta contradicción, porque no cabe duda que el urbanismo que se ha hecho es aberrante, con manzanas cerradas como castillos, donde sí tienes el pádel, la piscina, simplemente lo podéis ver en cualquier ensanche de Madrid, en San Chinarro, pero por las aceras no ves a nadie, ¿no? Es la anticiudad. Es que cuando uno pasea por ahí se deprime, porque es que eso no tiene nada que ver con la polis griega o la ciudad mediterránea, ¿no? En ese sentido, diríamos que la influencia anglosajona es fundamental. Lo tremendo es que cada vez más, porque antes celebrábamos Halloween, pero es que ahora nos vamos corriendo al Friday, al Black Friday. Entonces, el problema es que, menos mal que quedamos algunos en esta conferencia que no nos hemos ido al Black Friday. Yo soy optimista porque precisamente, gracias a las TICs, se están recuperando, como ponía algunos ejemplos, espacios que antes pues no eran inhóspitos o no tenían sentido, ¿no? Y está poniendo en relación, por contradicción, lo que venía diciendo: tú no saludas a tu vecino, porque es así de lamentable, o no sabes quién vive en el tercero, pero sin embargo te vas a un centro de esto y tienes unas sinergias a nivel de trabajo con gente que no conoces, o gente o a nivel social o de relación, que están haciendo que la ciudad se vuelva a reinventar gracias a las aplicaciones. Entonces, yo soy optimista porque se están recuperando espacios donde esto es posible, la relación, el encuentro de gente. Hay multitud de aplicaciones donde te permite eso, ¿no? Entonces, yo no te daría la toalla. Es verdad que a mí me da muchísima pena ver barrios de Madrid, que antes eran barrios modelo, como el barrio de la Estrella, era un barrio a nivel paisajístico y de urbanización maravilloso, anglosajón, donde la parte baja de la zona de los porches tú la recorrías porque era el espacio público que todos disfrutamos, y luego subías a tus viviendas. Bueno, pues ahora, por esta preocupación por la violencia, es verdad, los robos y todo eso, las han cercado y es toda una valla con un portero automático. Entonces ya no hay disfrute de la ciudad. Ha pasado a ser algo como castillos, ¿no? Por eso cuando os decía que yo me quería empadronar en Berlín, es porque precisamente Berlín, cuando llegas, es todo escala más humana, más doméstica. Incluso el aeropuerto es mucho más pequeñito y según llegas, pues ya tienes tu barrio que tiene de todo.
tiene tu supermercado pequeño, la escala más, tiene tu jardín, la guardería, y sin embargo ahora aquí, por esta forma de funcionar con el coche, el sistema anglosajón, pues los centros comerciales se han convertido en las catedrales del siglo XXI. La gente va allí, y más en el tercer mundo, va a refugiarse porque tiene aire acondicionado, no tiene problemas, hay un guachimán, un guardia de seguridad que vigila el recinto y están ahí seguros, ¿no? Entonces es una forma de vida, la verdad, que entristece, pero yo, sin embargo, soy optimista. Nos preguntan qué papel juega la educación de la infancia en este cambio social que propones. El papel de la infancia. El papel de la educación de la infancia en este cambio social que propones. Bueno, el papel de la fundamental, porque precisamente son los que manejan las tecnologías, son los que nos abren las posibilidades al futuro que se nos viene encima, ¿no? Entonces, lo que decía antes con el ejemplo de Copenhague, ¿no? ¿Por qué Copenhague está tan sensibilizada con el medio ambiente? Porque es el segundo país de Europa que más invierte en educación, ¿no? Entonces, en este sentido, una infancia bien educada en los retos que se nos avecinan en las ciudades del futuro, yo creo que es fundamental, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, yo creo que todos recordamos, ¿no?, que cuando éramos niños, yo soy de Vigo, entonces era más local, pero todos jugábamos en la calle, era fácil jugar en la calle. Sin embargo, hoy en día nadie deja ir a la calle al niño. De hecho, en Inglaterra hubo un caso en el que quitaron la custodia porque los padres habían enviado solo al niño al parque y se consideraba un peligro para el niño, ¿no?, un atentado contra su protección. ¿No deberían los niños recorrer más esta ciudad? ¿No debían aprender más los espacios? ¿No debían aprender más nuestra arquitectura? Sí, lo que veníamos hablando antes. Igual que el arte, yo creo que hay una desconexión con el arte moderno e incluso con la arquitectura, que en parte mucha culpa lo tenemos los arquitectos porque hemos vivido muy de cara a nuestro estudio, muy encerrado en la profesión, y nos ha costado bajar al ruedo, ¿no? Y yo creo que ahora esta crisis nos ha venido bien porque nos ha puesto más los pies en la tierra, ¿no? Y lo que hablaba de diseñar la nueva ciudad con otros agentes, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y respecto a lo de experimentar la ciudad, por supuesto que es fundamental a los jóvenes y a los niños educarles en por qué me siento bien en este edificio, o por qué esta calle es bonita, cuál es la mejor hora. Es que es toda una experiencia, lo que venía comentando respecto al vino, ¿no? Una cosa es cuando tú lo saboreas y otra es cuando te lo explican, ¿no? Lo mismo que en el arte, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que desde las escuelas y los estamentos educativos se tendría que hacer una apuesta por sensibilizar a la población en el disfrute de la ciudad, ¿no? ¿Qué cambiaría de mi ciudad? Porque esta ciudad me gusta. Hay muchísimo que hacer, ¿no? Entonces tenemos más preguntas de los asistentes. Me ha llamado mucho la atención en Nueva York, ¿no? El High Line. Esas vías, ¿no? Sí. Feas. Sí. Me recuerda a lo que había en Atocha. Esa especie de escalectris. Y es decir, ¿cómo pueden hacer el ayuntamiento que es tan caótico? O sea, caso a estas propuestas que se puede hacer por parte de una ciudadana normal, ¿no? Es verdad. O sea, que me parece muy bueno, pero ¿cómo es, qué vía es? Porque yo, siendo afectada por lo de la Castellana primera y todo eso, siempre propietario de la zona norte, que es una zona que ha sido abandonada, que tú lo sabes bien. Sí. Pues claro, y haber vivido pues, con un tranvía en la puerta, es decir, que hay cosas del pasado, ¿no? Que yo recuerdo que estaban muy bien. Estar 2 minutos en la Plaza de Castilla sin contaminar el aire, como en un tranvía. Son cosas del pasado que desaparecieron por arte de River Locker, ¿no? Entonces fue una separación, un corte a Madrid histórico, muy cercano a La Paz, es decir, a la Plaza de Castilla, es decir, aquí fue como una especie de tajo que se hizo en nuestra ciudad, que yo lo he vivido, y del cual se siento pena, una pena profunda,
porque no solamente es por vivir ahí, por amar esa zona que amaron mis abuelos, pues porque era un campo maravilloso, era una zona aledaña al pueblo, entre Madrid, pues, o sea, Plaza de Castilla y era campo, es decir, hasta los años 50, en fin, lo de Plaza de Castilla era el hotel vendieron. Entonces, ¿cómo poner en contacto a los vecinos que vivimos en una zona de este Madrid con los técnicos que en ese momento estén pensando qué hacer? Es que yo siempre he visto como Claro, tiene que ser por alegaciones, que es una cosa muy fea, que es una cosa muy política. Y lo que yo veo, que se puede hacer de muchas formas, ¿cómo? claro. Claro, yo, si me permite, completaría la pregunta, claro. O sea, Nueva York es capaz de regenerar este espacio porque tiene por encima del 80% de asociacionismo. En un país que tenemos por debajo del 20%, ¿es posible generar esos procesos? Claro, eso es lo difícil, que es lo que comentaba antes, que estamos muy replegados en nosotros mismos y nos cuesta el asociacionismo. Y en ese sentido, claro, ellos juegan con ventaja. Yo creo que es cuestión de, sobre todo, de educación, que es lo que hablábamos, invertir en educación para que esto cada vez en la sociedad vaya calando y vayan viendo que es posible, ¿no?, el cambio. Y luego a través de las plataformas de ayuda, a través de vecinos, comunidades, de todo lo que se nos presenta, ¿no? Pero es muy complicado, no cabe duda que es verdad que el barrio que estás hablando estaba mucho mejor antes y ahora es una zona sin sentido, desarraigada. 65, Es como esos agujeros negros que han quedado en la ciudad, se ha priorizado otras zonas y eso ha quedado totalmente tierra de nadie, sí. Arturo Soria dio una entrada a Madrid en el año 25, 1925. Claro, era un urbanista que poco menos se le echaban encima, los contemporáneos, que muchas veces a lo mejor esas ideas que tú propones y que se proponen, pues te dan con el batacazo, o sea, las cortas con la hacha y a la Me gustaría que se mojase usted sobre dos proyectos de Madrid. Uno, porque, como ha dicho quien me ha precedido en la palabra, hay participación ciudadana, que es la Plaza de España, la remodelación de la Plaza de España, los proyectos seleccionados. Ahora se está pendiente con la participación ciudadana de la selección del proyecto definitivo entre los 5 seleccionados. Y luego, hablo de mojarse, ¿qué piensa usted de la solución de la prolongación de la Castellana? Entre el proyecto que tuvo el acuerdo de todos, incluidos los vecinos afectados, y el proyecto del ayuntamiento, que se hace, no sé si es más o menos especulativo, pero que se hace con recursos públicos, o sea, pagándolo el contribuyente frente a otro, pero me interesa arquitectónicamente la opinión, no la opinión política. Sobre los dos proyectos me gustaría su opinión, y la Plaza de Castilla y la Plaza de España. De Plaza España. Sí, la verdad que el de Plaza España no he podido ver las imágenes de los ganadores, pero a mí lo que es la iniciativa me parece muy acertada, la de que concluyan tanto arquitectura, lo que veníamos hablando, la arquitectura ya no ha pasado a ser solo la labor de los arquitectos y urbanistas, ahora han entrado en juego muchísimos otros agentes, ¿no? Y en este sentido yo creo que es fundamental la aportación de los ciudadanos y cómo quieren esa ciudad, porque en definitiva hay que devolver la ciudad a los habitantes, ¿no? Todos los proyectos tienen ampliación de zona verde, incluso algunos conexión de pasarelas. El Escaléctric que hay hacia la Plaza de Oriente, convertirlo en zona verde. La programación paisajística, sí, en ese sentido, pues... Y un poco toda esa zona, ¿no? Incluso la Casa del Campo, el Jardín del Moro... Y respecto al proyecto de la prolongación de la Castellana, que además afecta parte del barrio, pues es verdad que el planteamiento inicial era un proyecto más pensado en la época de la gran burbuja inmobiliaria, ¿no? Con una densidad altísima, quizá una ciudad bastante deshumanizada, y yo creo que, sin embargo, el proyecto de ahora se ha quedado demasiado
pequeño en cuanto a, o sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Diríamos, el proyecto ahora ha quedado, por otro lado, muy perdida la idea inicial, lo que era continuar la arteria, pero sobre todo es que no tiene sentido una prolongación sin casi edificación como es la que se planteaba últimamente, ¿no? Entonces nos hemos pasado de un extremo al otro. Diríamos que habría que encontrar una fórmula que articulase las dos, ¿no? Las dos. Y si tenemos alguna otra pregunta. Gracias. Me gustaría hacer un comentario al hilo de lo que ha hablado Javier sobre el tema de la participación ciudadana. Yo soy arquitecto y a mí hay un tema que me está preocupando muchísimo en este momento en la ciudad y en todas las ciudades en general. Hay un movimiento a favor de la participación ciudadana en la toma de decisiones que por un lado está muy bien, es muy correcto, pero tiene un tema que se nos escapa, que es que se ha hablado aquí, estamos en una sociedad muy emocional, muy emotiva, y la toma de decisiones en ámbitos ciudadanos, sobre todo en metrópolis, como es el caso de Madrid, tiene unas escalas y unas dimensiones que se escapan a veces al entendimiento es un problema de escala, por así decirlo. Es decir, los vecinos son muy útiles, los ciudadanos son muy útiles, son fundamentales a la hora de decidir cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus deseos, pero a la hora de formalizarlo y de priorizar cuáles son las operaciones realmente importantes para la ciudad, creo que la labor de otros técnicos es fundamental. Y esa labor se está olvidando. O sea, no se puede dejar, en mi opinión, lo que se ha hecho en Plaza de España, yo no estoy nada de acuerdo. Yo no creo que se pueda dejar al criterio de una participación ciudadana sin definir, sin baremar, porque además realmente la participación ciudadana en Madrid se sustancia en un 0,002 de participación, con lo cual al final se sustrae realmente a la gente la decisión final. Entonces me gustaría apuntar un poco en esa dirección. Sí, para sí, la reflexión, estoy totalmente de acuerdo. porque si no vamos a crear muchos problemas a futuro en la ciudad. Por poner un ejemplo, Madrid-Río fue una operación contestadísima mientras estuvo en proyecto y en ejecución. Creo que a día de hoy nadie duda de lo maravillosa que ha sido para la ciudad. Sí, que es lo que es un ejemplo, vamos, paradigmático. Matadero, que se salvó gracias a la labor del Colegio de Arquitectos, por cierto, que eso es una forma de canalizar las iniciativas ciudadanas, pertenecer a asociaciones de la sociedad civil que no tengan nada que ver con el Estado. Hay asociaciones de vecinos, pero hay asociaciones de antiguos alumnos, hay colegios profesionales, hay clubes deportivos, hay muchísimas, o sea, no tienen que ser plataformas específicas para un fin concreto. Hay muchísimos grupos moviéndose por la sociedad que son capaces de articularse y de generar debate. Yo no creo que tengan que tomar las decisiones. Nada más quería apuntar en ese sentido. Sí, me parece muy oportuno porque yo creo que hay que tenerlos en cuenta, pero es verdad que las decisiones definitivas las tienen que tomar pues lo que es técnicos preparados y un equipo competente, ¿no? Tiene que ser un equipo multidisciplinar, no cabe duda, pero es verdad que no se puede dejar todo en manos de la emoción, como dices. Claro, yo creo que cuando hablamos de sociedad deliberativa o de democracia deliberativa, no solamente hablamos de que la gente vote, ¿no? No se pueden elegir las cosas como elegimos al ganador de Operación Triunfo, sino que cuando hablamos de sociedad deliberativa hablamos de una sociedad capaz de discernir, y de discernir de una forma sofisticada, no de pura emoción y de puro voto. Entonces, evidentemente, esas decisiones, esa democracia deliberativa requiere filtros, requiere sopesar, requiere compensar, requiere pros y contras, y ciertamente yo creo que sí que nos llama a una madurez, ya no solamente en el participar en la sociedad civil, sino en la racionalidad pública, cuál es la razón pública, ¿no? Y en ser capaces de ser complejos. Pero claro, para esto necesitamos una cultura compleja y necesitamos formarnos culturalmente, ¿no? Y efectivamente, si no somos capaces de percibir el fondo de una propuesta, como decía Javier, pues estaremos decidiendo desde factores, bueno, que al final vienen dados por los medios, por las radios, Efectivamente. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia a todos y especialmente a Javier. Yo creo que siempre que venimos a estos actos hacemos un acto de militancia, ¿no? Pues estamos 35 personas aquí, que es como si fuéramos una asociación pequeña que se ha formado hoy y que perseguimos algo. Y ciertamente la sociedad civil se forma así, ¿no? Por minorías cognitivas
capaces de movilizar cosas. ¿Qué podemos movilizar nosotros? ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Cómo podemos apreciar esta experiencia de ciudad que nos ha dicho Javier? Yo creo que hoy Javier nos ha dado muchas pistas, ¿no? Y sería bueno que nos fuéramos a casa y nos preguntáramos antes de dormir con la familia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿No? Bueno, le agradecemos muchísimo a Javier y a todos la presencia y lo hacemos con un aplauso. Gracias a vosotros. Nada más, muchas gracias a todos y a seguir adelante, que el mundo no se acaba. Bueno, pues muchísimas gracias. Tienen todo el programa de Entre Paréntesis que les ofrece otras conferencias y en las que podremos encontrarnos. Muchas gracias.